oscuridad y un poco de la luz de luna. Eso era lo único que lograba ver a mi alrededor. Con mucho trabajo conseguí ver unos pocos árboles a varios metros de mí. ¿Un bosque?, pensaba. Caminé durante unos segundos tratando de identificar en dónde me encontraba. Es decir, ni siquiera vivía cerca de alguno. Mi hogar se encontraba en una ciudad rural al sur de México, a solo unos kilómetros de Taxco. Y durante estos 3 años que llevaba viviendo aquí, nunca había visto un bosque, al menos no uno como este. ¿Cómo llegué aquí? Esa era una de muchas interrogantes que me hacía en aquel momento. Seguí caminando y después de lo que parecieron horas, vi algo en el suelo. Poco a poco me acerqué para descubrir lo que era. Un camino. Un gran camino pedregoso en el suelo. Desconcertado, miré a mi alrededor para ver si había algo más, pero fue inútil. No logré ver nada, así que solamente lo seguí. A los pocos minutos vi un árbol. No era un árbol normal, parecía un roble, pero mucho más grande y sin hojas. En su tronco tenía una hoja enterrada con un cuchillo. Luego de observarlo por unos segundos, tomé la hoja y la arranqué del árbol. En ese momento una brisa fría recorrió todo mi cuerpo y comencé a sentir cómo el viento soplaba bruscamente. La hoja tenía un texto escrito a mano cuya letra lucía extrañamente familiar y la cual decía: el miedo es un enemigo fuerte, pero la esperanza suele ser más grande. La sangre es el camino correcto. El signo de interrogación marca el objetivo. Leí la hoja una y otra vez tratando de entenderla, pero simplemente no lograba hacerlo. Tomé el cuchillo, lo guardé en mi bolsillo y seguí caminando, sin perder aquel rumbo. Caminé y caminé durante una hora aproximadamente y comenzaba a sentirme vigilado. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue o que alguien te mira, a pesar de que tú sabes que estás solo? Pues esa era exactamente la sensación que tenía en aquel momento. Con el tiempo, me era más difícil el controlar mis miradas hacia atrás, tratando de ver si alguien o algo en verdad me estaba siguiendo. Y en un momento de desesperación grité y empecé a correr. Nunca he tenido buena condición física, por lo que no pasaron más de 7 minutos cuando me cansé y me detuve para tomar aire. Pero por alguna razón ese extraño sentimiento se había alejado. Ignorando lo de hace unos momentos, seguí mi camino, y al poco tiempo esa brisa que sopló cuando tomé la hoja de aquel árbol regresó, y cuando miré al frente, vi a unos 6 metros a un hombre. El problema es que aquel hombre era idéntico a mí. No entendía qué carajo estaba pasando. Lleno de miedo y nervios lo saludé. Hola, dije sin obtener respuesta. ¿Sabes dónde estamos? Pero él continuaba en silencio. ¿Cómo te llamas? Era inútil. Él no decía nada y no parecía tener la intención de hacerlo. Lo que más resaltaba de él era su rostro. Tenía cicatrices, como las que te puedes hacer después de una pelea. Y su expresión era seria y con una mirada perdida. Además de que por alguna razón simplemente no se movía. Luego de analizarlo por unos minutos, noté dos cosas más. La primera era que ambas manos estaban dentro de sus bolsas. Y la segunda, bueno, llevaba un pequeño parche en la camisa con un signo de interrogación marcado en él. El signo de interrogación marca el objetivo, pensé. Esa frase comenzaba a tener sentido. Además, ¿por qué habrían usado un cuchillo para mantener la hoja en un árbol? Me paré frente a mi clon, metí la mano en mi bolsillo y sentí el mango del cuchillo. Lo apreté fuerte, lo saqué y esta acción hizo que el hombre cambiara su expresión. Ahora parecía triste, deprimido, mirándome fijamente con nostalgia. Una lágrima corrió por su ojo derecho y acto seguido se dio media vuelta. Sacó sus manos y comenzó a caminar. En ese momento supe lo que debía hacer. Empecé a seguirlo y cuando él notó esto comenzó a correr. Lo seguí, corrí con todas mis energías y en un movimiento rápido lo embestí y caímos ambos al suelo. Sin darle tiempo de reaccionar, me le puse encima y desesperadamente le clavé el cuchillo repetidas veces en un baño de sangre tan desagradable que ni siquiera intentaré describir.
Me quedé encima de él durante 1 o 2 minutos, hasta que noté que ya no se movía. Revisé sus bolsillos y tenía algo. Lo saqué y era una hoja, nuevamente escrita a mano. Realmente, esa caligrafía me incomodaba. Aquella nota decía: la sangre derramada es solo un paso más hacia la libertad. Luego de lo que parecieron horas de estar caminando, bastante cansado y confundido, tuve de nuevo esa sensación de ser observado, vigilado, esa sensación de ser seguido. Me detuve en seco y una vez más el viento sopló, pero ahora había algo diferente. Ese viento era más frío, denso, tanto que un gran escalofrío recorrió toda mi espina dorsal. Y lo último que recuerdo es que entre el ruido que hacía el viento, escuché voces, murmullos entre el sonido del viento. Unas voces que, honestamente, no me molestaré en narrar, pero que sin duda erizaron cada vello de mi cuerpo. Y en un parpadeo estaba en lo que parecía ser una gran calle. Seguía siendo de noche, con la luz de luna haciendo un trabajo de iluminación muy pobre. La lógica me impedía creer lo que estaba pasando, es decir, hace unos instantes yo me encontraba en lo que parecía ser un bosque, y en un parpadeo estoy en medio de una calle. Miré al piso y vi una flecha roja, así que seguí el camino que ésta indicaba. Y luego de unos momentos vi a lo lejos lo que parecía ser una casa, y al acercarme de inmediato lo noté. Era mi hogar. Desconcertado seguí caminando, pero conforme yo me iba acercando, el miedo iba creciendo en mi interior. Cuando llegué a la entrada y toqué la perilla, el miedo se apoderó por completo de mí. Por alguna razón no quería entrar. Algo me decía que no debía abrir esa puerta. Luego de un suspiro enorme y de pensarlo un poco, tomé valor suficiente y la abrí. Al entrar no lograba ver nada. Toda la luz parecía haber desaparecido. Era como si estuviera escapando hacia afuera de mi casa mientras cerraba la puerta. Y cuando traté de abrir la ventana para lograr que entrara un poco de iluminación de afuera, noté que la habían bloqueado. Intenté abrir la puerta, pero fue inútil. Sin embargo, ¿cómo? Es decir, nadie estaba conmigo como para poder cerrarla desde afuera. Intenté empujarla. La pateé sin ningún resultado. No sabía qué estaba pasando. Caí de rodillas y yo estaba ahí, rodeado de nada más que oscuridad. Luego de unos instantes me paré y comencé a moverme guiándome por mis manos y lo que lograba sentir. Después de unos pequeños momentos sentí lo que parecía ser mi sofá. Estoy en la sala, pensé, y en ese momento escuché un ruido de pasos. Aunque no lograba ver nada, volteé hacia atrás debido a que aquel ruido sonaba desde el piso de arriba. Desconcertado, hice la típica pregunta: ¿quién anda ahí? No obtuve respuesta, solamente seguí escuchando los pasos acercándose cada vez más. Comencé a caminar lentamente hacia atrás, recordando que mi casa tiene una salida trasera, pasando por la sala, la cocina y el patio. Cuando recordé esto, los pasos comenzaron a escucharse cada vez un poco más rápido. Esto honestamente me asustó y comencé a correr, pero tropecé en lo que parecía ser la entrada a la cocina. En este punto, escuché cómo los pasos pasaron de escucharse más rápido a un trote ligero. Mi corazón comenzó a latir demasiado rápido. La adrenalina dentro de mi cuerpo se disparó. Me levanté y seguí mi camino. Sentí una puerta, la abrí y la cerré detrás de mí con seguro. Estoy cerca, pensé. Seguí moviéndome rápido, pero con cuidado de no tropezar nuevamente, y pisé algo. Lo recogí y eran unas llaves. Continué mi camino y sentí la puerta de salida trasera. En ese momento escuché cómo trataban de abrir la puerta, que había cerrado anteriormente. La estaban sacudiendo con desesperación. Lo que sea que me estuviera siguiendo estaba determinado a atraparme, y esto me abrumó. Desesperado intenté abrir la puerta con las llaves. Fallé en el primer intento. Escuché cómo la puerta anterior se rompía, y al voltear hubo un destello de luz, como si uno prendiera y apagara las luces. Esto me dejó ver aquel hueco en la puerta. Era enorme, lo suficiente para meter las manos y ver su rostro, o al menos lo que yo creía que era, ya que no contaba con boca o nariz,
Solamente tenía un par de cuencas vacías que me perforaron con la mirada. Y lo que noté aún más fue ese signo de interrogación que tenía el ente. No lo podía creer. Debía enfrentarle. Metí mi mano al bolsillo y saqué el cuchillo. Me parecía increíble cómo no me enterré el cuchillo en todas las veces que me tropecé, pero no me importaba. Apreté el mango fuerte y cuando escuché que abrió la puerta corrí derecho hacia el ruido. Me abalancé sobre aquel cuerpo y lo tiré al piso, pero cuando traté de enterrarle el cuchillo me detuvo la mano con las suyas y me lanzó hacia su izquierda y golpeó uno de los estantes de la cocina. Escuché cómo el monstruo o lo que sea que haya sido se levantaba. Respiré un poco y cuando escuché que el monstruo estaba lo suficientemente cerca, solté un golpe que para mi sorpresa acertó y lo tumbé al suelo, y sin pensarlo 2 veces lo apuñalé hasta sentir que dejó de moverse. Me paré con el cuchillo en mano y pegué un grito. Más que un grito, un lloriqueo para ser sincero. En ese momento las luces se encendieron y lo vi. Eso que había matado había sido mi padre. Estaba en shock. No sabía qué hacer, no entendía nada. Hacía unos momentos esa cosa no tenía forma humana y en aquel momento era mi padre. Ensangrentado y lleno de puñaladas, comencé a temblar, no lo podía creer. Mi mente trataba de bloquear todo eso que estaba viendo, pero resultó imposible. Caí de rodillas y grité como si no hubiera un maldito mañana. Completamente furioso revisé la casa. Subí las escaleras y vi una nota escrita a mano en la puerta de mi habitación. Ser fuerte en momentos difíciles te ayuda a superarte. Arrugué la nota, la tiré y abrí la puerta de mi habitación. Al entrar no lo podía creer. Mi hermano menor de solo 3 años estaba crucificado en mi propia pared, todo ensangrentado y con las vísceras de fuera. Debajo de él estaba una bala y una nota. Tomé la bala. Bajé a mi hermano de aquella cruz. Lo tomé entre mis brazos y comencé a llorar. En ese momento, él abrió los ojos y me miró. Desconcertado lo tiré al suelo y me alejé. Era imposible que me mirara, es decir, estaba muerto. Los sentimientos de tristeza y desesperación fueron reemplazados por miedo nuevamente. Me alejé y comenzó a seguirme a paso lento. Saqué el cuchillo y entonces él me habló. Hola hermanito, bienvenido a casa. Su voz era más grave de lo normal y sonaba como si varias personas lo hubieran dicho al mismo tiempo. Grité y él empezó a correr hacia mí y sin pensarlo 2 veces lo pateé lanzándolo a 1 metro de mí. Me abalancé nuevamente sobre él y a patadas le destrocé el cráneo. Alterado, bajé las escaleras lentamente. En este punto estaba roto. No podía creer lo que estaba sucediendo. Simplemente no puedo más. Caminé dirección al baño. Necesitaba lavarme la sangre. Necesitaba lavar mi rostro. Pasé por el cuerpo de mi padre y noté que la sangre había hecho un camino. Pero ahora apuntando hacia el cajón, lo abrí y ahí había una pistola. La tomé, saqué el cargador y metí la única bala que tenía. Metí el cargador en la pistola, quité el seguro y me encaminé al baño. Me metí, caí de rodillas, vomité y comenzó a darme un ataque de risa. Una risa que sonaba más a lamento que otra cosa. Reí mientras me incorporaba. Reí mientras me lavaba el rostro. Y seguí riendo incluso al mirarme en el espejo para notar aquel signo de interrogación marcado en mi frente.